Buenas tardes, hermanos, bienvenido a la segunda clase de esta materia hermosa, Epístolas Generales, parte A. Así que vamos a estar orando porque tenemos mucho para ver de Biblia, de Palabra de Dios allí en el libro de Santiago. Así que bueno, entregamos esta clase al Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar estudiando tu palabra, Señor. Pedimos la guía en todo, en toda la clase, que tú te manifiestes, que tú te des a conocer, que tu precioso Espíritu Santo sea guiándonos a poder escudriñar las profundidades, Señor, de tu palabra y poder apropiarnos de esos tesoros escondidos que están en ella. Te pido una rica bendición para cada uno de mis hermanos que están escuchando esta clase, que tú seas ministrando sus vidas, tú los conoces, Señor. Te ruego que seas abundante en cada uno de ellos, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer y lo que ya estás haciendo. Te damos toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y habíamos visto ayer la parte introductoria en cuanto a epístolas generales y específicamente del libro de Santiago. Yo quería reafirmar, podríamos decir, el propósito o cuál era la ocasión de la carta, para poder entender después justamente todo el desarrollo de la carta. Fíjese que las circunstancias de los que estaban dispersos, de la diáspora, era que sufrían persecuciones por los mismos judíos, por los compatriotas. También había injusticia por parte de los ricos que oprimían y hacían diferencia con el pobre, y un bajo nivel espiritual. Esa era una de las condiciones, pero también ellos tenían conceptos equivocados. Ellos creían que el simple conocimiento de la verdad era suficiente. Creer que la fe bastaba aunque no hubiese obras. Y vamos a ver que Santiago justamente tiene que enseñar con respecto a este tema. Y entonces vamos a estar abriendo la cartilla allí en la página 7, donde entramos de lleno al análisis. Usted va a ver, vamos a ir leyendo con Biblia abierta, vamos a ir leyendo la epístola de Santiago y analizando con la guía de la cartilla, ¿sí? Fíjese que tenemos en el capítulo 1, Santiago, habíamos dicho, está compuesto por 5 capítulos, y en el primero está la salutación, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y vamos a analizar el saludo. Es un saludo muy particular. Vamos a ver que Santiago se presenta como siervo, o usted en su cartilla tiene esclavo por voluntad propia. Tenemos que saber, hermanos, que el idioma griego, y específicamente el griego koiné, que está escrito en el Nuevo Testamento, es un idioma con un temperamento, con una idiosincrasia mucho más rica que nuestro castellano. Nosotros en nuestro idioma usamos una misma palabra para querer decir muchas cosas, y lo que va a definir lo que queremos decir es el contexto. Por ejemplo, nosotros usamos carne para la misma palabra carne, y podemos usarla en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando yo digo me comería un trozo de carne, estoy refiriéndome a un alimento. Pero cuando digo me duele toda la carne, estoy diciendo me duele el cuerpo, y estoy usando la misma palabra. Bueno, en el griego se usa una palabra diferente según lo que se quiere expresar. Entonces, para justamente nosotros en la traducción nuestra dice siervo de Dios. Esa palabra siervo, como está en el idioma castellano, en griego hay 4
términos o 4 palabras que van a justamente a mostrar o se van a usar como siervo o esclavo. Siervo o esclavo. Específicamente, si fuéramos al original, al griego, veríamos que este siervo que está aquí en Santiago capítulo 1 se refiere al griego doulos, doulos. Por eso usted tiene en su cartilla que dice por voluntad propia, esclavo por voluntad propia. Justamente, hermanos, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 15, del versículo del 12 al 18, o en Éxodo capítulo 21, justamente está todas las leyes o la normativa para los esclavos. Entonces, aquel amo que compraba un esclavo de su misma raza, sea un esclavo hebreo, podía hacerlo trabajar en su propiedad por 6 años. Al 7º año tenía que darle la libertad. Si era de la misma, del mismo origen. Ahora, si era extranjero, había otras leyes. Pero si era de la misma nacionalidad, si era hebreo, tenía que al 7º año darle la libertad. Y era una libertad que iba acompañada con un beneficio económico. Tenía que darle al esclavo que iba en libertad de lo que Dios le había dado al amo en todo ese tiempo que había servido para él. Entonces quiere decir que este amo, este esclavo, no se iba con las manos vacías, sino que se iba con una, podríamos decir, una ventaja económica. Es decir, el amo tenía por ley que darle un resarcimiento económico. Ahora bien, si este esclavo que tenía la oportunidad de su libertad decidía por voluntad propia quedarse como esclavo de ese amo, tenía que declarar de esta manera. Decía, yo te amo a ti, le decía al amo, y amo tu casa. Y decido por voluntad propia permanecer aquí. Es decir, que estaba renunciando a la oportunidad de ser libre. Y entonces quedaba por decisión propia sirviendo a ese amo toda su vida. Entonces, esa declaración que el esclavo hacía, ¿cómo se sellaba? Bueno, justamente el amo agarraba una lesna y horadaba la oreja, ponía la oreja del esclavo contra la puerta de madera. Si usted lo lee muy bien allí en Deuteronomio capítulo 15, y tenía que traspasar la oreja del esclavo con esa lesna, como señal de que el esclavo era un esclavo por voluntad propia, porque ya se le había dado la libertad y él no la había aceptado. Ahora, ¿por qué la marca? Me llama muchísimo la atención que la marca se hiciera en la oreja, porque, hermanos, la oreja es la única parte del cuerpo que no cambia con el paso de los años. Vio que todo el cuerpo sufre una metamorfosis bastante complicada con el paso de los años. La oreja no. No vemos una oreja que se caiga así toda arrugada, ni una oreja que engorde. No, la oreja sigue estando. Por eso esta marca era en la oreja, porque es la parte del cuerpo que no sufre demasiados cambios, podríamos decir. Bueno, a alguna edad por ahí salen algunos pelitos, pero más de eso, la forma de la oreja no va a cambiar. Entonces, este doulos era este esclavo que a los 6 años tenía la oportunidad, al 7º año, de ser libre y decidía por voluntad propia permanecer toda su vida en servicio a ese amo que lo había tratado bien y que él quería quedarse. Después había otros, estaba el paidagogos, que nosotros lo encontramos en la Biblia cuando sale el término ayos. El ayo era el paidagogos,
que era el esclavo que cuidaba al niño hasta la mayoría de edad, que era hasta los 11 años. Después que ese paidagogos o ese ayo guiaba al niño hasta la mayoría de edad, una vez que ese niño cumplía la mayoría de edad, cuando cumplía 12 años específicamente, ese esclavo tenía que volver a la hacienda, a hacer trabajos afuera de la hacienda. Ya no podía volver a ser ayo, sino que su función de ayo ya se había cumplido y tenía que volver a la hacienda. Después tenemos oiketes, es el otro término para esclavos, que era el esclavo, oikos, casa. Oiketes era el esclavo que servía en la casa, el que servía en la casa. Y después el esclavo, hermanos, que esta palabra lo vamos a encontrar mucho en la Biblia, uperete, es el esclavo de más abajo. Ese esclavo, el uperete era el que trabajaba, hermano, en la parte de la navegación o del barco, donde están las calderas, donde van todos los desechos de las letrinas, donde va todo el desperdicio, toda la basura, sea que si el barco se hundía, el primero que iba a morir iba a ser el uperete, el esclavo que estaba justamente en la parte más, podríamos decir, marginada del barco, el uperete. Pero aquí estamos hablando de dulos. Entonces Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo por voluntad propia. Ahora bien, vamos a ver nosotros que esto no lo exime de todas las obligaciones que tenía o de las cualidades que tenía un esclavo. Fíjese que él no dice el siervo de Dios, el escogido, el siervo, no tiene el artículo adelante. Entonces, lo que está marcando aquí es el carácter de siervo, no el título, sino el carácter de siervo que tenía Santiago. Y cuando dice de Dios y del Señor Jesucristo, fíjese, hermanos, que esto es importantísimo porque le daba todo el honor y aceptaba la deidad justamente de Jesús. Habíamos visto en la clase de ayer, en la introducción, que Santiago fue uno de los grandes opositores de Jesús en su ministerio terrenal y que algo sucedió después en el periodo de la resurrección de Jesucristo, porque evidentemente ahí es cuando se convierte, pero la Biblia no lo describe con exactitud. Pero sí podemos tener justamente un Santiago que era opositor en los evangelios, era opositor de Jesús, y en el libro de los Hechos ya formaba parte, junto con María y sus hermanos, de ese pequeño grupo de cristianos que estaban unánimes. Entonces, por eso que justamente Santiago, en el primer versículo, declare que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está hablando justamente que está reconociendo la deidad de Jesús, reconociendo. Ahora, ¿a quién va dirigida esta carta? Nosotros vamos a ver, yo tenía, permito compartir información extra sobre justamente el esclavo. Ya encuentro la hoja, justamente sobre el esclavo. Le decía que por más que fuera por voluntad propia, el esclavo tenía, ese término esclavo tenía 4 implicaciones en la persona. Lo primero que implicaba era una obediencia absoluta. El esclavo le debía una obediencia absoluta a su amo. Notemos aquí Santiago como esclavo, Dios y el Señor Jesucristo como amo, como Señor. Ahora el esclavo, en esa obediencia absoluta, no tiene más ley que la palabra de su amo. No tiene derechos propios,
es propiedad absoluta de su amo y está obligado a rendirle a su amo una obediencia incondicional. Quiere decir, hermanos, sin contratos. Una obediencia incondicional. Y yo puedo sacar una aplicación para mi vida personal en este sentido. Una obediencia incondicional, un servicio incondicional, sin que haya de por medio un contrato. Y muchas veces nosotros hacemos contratos con Dios. Señor, si tú me sanas, yo haría esto, haría lo otro. Señor, después de la cuarentena, yo haría tal otra cosa. Esa condición que estamos poniendo es una forma de contrato. Le estamos diciendo, Señor, si tú me haces esto, si tú me das esto, si tú me concedes esto, yo voy a hacer aquello. Estamos como justamente firmando un contrato de servicio. Y aquí dice que el siervo, este doulos, tiene una obediencia absoluta, pero esta obediencia absoluta es incondicional. No es yo voy a obedecer a Dios por lo que Dios pueda darme, yo voy a obedecer a Dios por lo que Dios pueda, por la bendición, sino, hermanos, o por la paga, porque sabemos que Dios no es deudor de nadie y es un buen pagador. Pero nuestro servicio tiene que ser incondicional, incondicional. La segunda implicancia de este doulos es una humildad absoluta. Es la posición de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes. No en sus derechos, sino en sus obligaciones. Es la palabra que describe a un hombre que se ha perdido a sí mismo en el servicio de Dios. Muchas veces nosotros sacamos la carta de privilegios, ¿no es cierto?, a relucir. O la carta, yo tengo derecho a mí me corresponde como siervo tal cosa. Fíjese que no pasaba así con este doulos, con este siervo. Estaba realmente en una posición que piensa ni más ni menos que hacer la voluntad de su amo, negándose a sí mismo. La tercera implicancia es una lealtad absoluta. Es la posición de un hombre que no tiene intereses propios. Vuelvo a repetir esto. Es la posición de un hombre que no tiene intereses propios porque todo lo que hace, lo hace para Dios. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Su provecho y sus preferencias personales no entran en sus cálculos. Le debe su lealtad a Dios. Hermano, ¿cuánto hace falta personas leales? Personas donde que sean fiables, donde realmente nosotros confiamos en Dios y no hay duda de eso. Pero ¿seremos fiables para Dios? ¿Dios puede descansar en nosotros en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestra forma de responder a sus demandas? Mucho para pensar. Fíjese que esta palabra que dice esclavo de encierra su gloria. Fíjese que no había en ese tiempo un título más grande o atesorado que ser un doulos, doulos de Dios. Fíjese que en el Antiguo Testamento grandes figuras como Moisés eran el doulos, que en hebreos significaba Eved de Dios. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 53. Así también se llamaban Josué y Caleb. Lo vemos en Josué 24, 29, Números 14, 24. Y los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, también eran los Eved o doulos
de Dios. Fíjese en Deuteronomio capítulo 9, versículo 27. Job, allí en Job capítulo 1, versículo 8. Isaías, en Isaías capítulo 20, versículo 5. Fíjese que este doulos, este título distintivo, era por el título justamente porque se conocían los profetas, Amós, Zacarías, Jeremías. Al tomar el título de doulos, Santiago se coloca en la gran línea sucesora de los que hallaron la libertad y la paz y la gloria en la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. La única grandeza a la que un cristiano puede aspirar es a ser un esclavo de Dios. No hay título más grande que ser un esclavo por voluntad propia, porque realmente decidimos por voluntad propia, por amor, ser siervos de Dios. Fíjese que en la parte final dice a los que están en dispersión. Ya vimos justamente el tema de la diáspora, lo vimos ayer. Vamos a refrescar, era una palabra técnica que designaba a los judíos que vivían fuera de Palestina. Esta dispersión de los judíos por todo el mundo fue de mucha importancia para la extensión del cristianismo, porque esto quería decir que había sinagogas en todas las ciudades y justamente era en donde empezaba la labor de los predicadores. Nosotros lo podemos ver en las cartas paulinas, en las epístolas, donde se predicaba el evangelio primero era en una sinagoga. También esto quiere decir que había grupos de hombres y mujeres por todo el mundo que ya conocían el Antiguo Testamento y que habían hecho que algunos gentiles se interesaran por la fe de Israel. Usted fíjese que tiene allí versículos en su cartilla para que justamente afirmen este concepto de las 12 tribus de la dispersión. Vamos a ir a algunos de esos versículos, usted ya los tiene que haber leído. Allí en Juan, capítulo 7, versículo 35, dice así: Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Si vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5, dice así: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y en el 9 dice partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces quiere decir, hermanos, que se había dispersado y justamente a este auditorio es donde iba la carta de Santiago. Fíjese que dice salud. Este salud es muy particular, es algo poco corriente el saludo de la carta de Santiago. Fíjese que Santiago manda saludos a sus lectores usando la palabra griega jaireim, que es la que se solía usar en las cartas personales en griego. Fíjese que Pablo no la usa nunca. Siempre Pablo, el saludo de Pablo, distintivo para los cristianos, fue gracia y paz. Ahora, este saludo que está usando Santiago, que era un saludo corriente en griego, solamente aparece 2 veces en el resto del Nuevo Testamento. Aparece en la carta que dirige el oficial romano Claudio Lisias a Félix para garantizar la seguridad del viaje de Pablo. Lo podemos leer en Hechos, capítulos 23, versículo 26. Y aparece en la carta general que se mandó a todas las iglesias gentiles con la decisión del Concilio de Jerusalén
que les garantizaba la admisión en la iglesia. Lo vemos en Hechos, capítulo 15, versículo 23. Fíjese que está fechada esta carta alrededor del año 50 después de Cristo. Y esto es muy interesante, porque este concilio, ¿quién era el que lo presidió? Justamente Santiago. Lo vemos en Hechos 15, 13. Así que analizamos en profundidad el saludo. Y ahora vamos a entrar en la parte que usted tiene, la religión práctica, que va a abarcar del capítulo 1, del versículo 2 al 27, que va a hablar, hermano, de una fe probada para que salga aprobada. Una fe probada para salir aprobada. Va a hablar de las pruebas en la vida cristiana y de la vida cristiana. Así que vamos a entrar ahora en este tema, vamos a ir al segundo video. Les espero allí en el segundo video. Dios